1607, un miembro perteneciente a la hidalguía, antiguo vasallo de los grandes magnates de Antequera y administrador de sus propiedades, don Tomás de Santiesteban, deambulaba por las oscuras calles en busca de los placeres carnales que pudieran ofrecerle sus amantes. De pronto su caminar cesó repentinamente al oír una voz sepulcral que le instaba a abandonar el camino de la lujuria o perdición. Nuestro personaje escrutó por todos lados y rincones de aquel lugar, que según fuentes determinan su emplazamiento donde actualmente se halla el pequeño jardín de la Plaza de las Descalzas. Todo para saber cuál era el origen de donde provenía aquella voz. Incluso se cuenta que escaló muros de las viviendas aledañas para ver si alguien se escondía para sorprenderle, y no halló alma alguna. Los hechos se repitieron noche tras noche, hasta una tercera donde Tomás de Santiesteban oía el mismo mensaje de ultratumba que le instaba a abandonar su pecaminosa pasión. De todas maneras, no hizo caso alguno a los extraños avisos que se le presentaban cada noche y siguió en su afán por acudir a sus experiencias carnales y viciosas, desafiando el destino. Un destino aciago que le reserva la muerte al atravesarle en su caminar una sombra oscura que le apuñala y le arrebata su vida. Todavía podemos encontrar en Antequera una calle y una hornacina con un Cristo en honor a esta leyenda bajo su mismo nombre, la calle y el Cristo del Señor de los Avisos. Se cuenta que en el momento de su misterioso asesinato sonaba el órgano y las voces de las monjas que procedían del convento de las Descalzas, las místicas esposas de Cristo. Era el más triste cántico de la iglesia. Todo esto y más en La Noche de los Asombros, un libro de Ramón López Reina. Esto había una imagen que, por lo que se ve en su época, tiene mucha devoción, sigue teniéndola, desde luego, pero y parece que por aquella zona pasaba un Vivalaví, un señorito de Antequera que se encapricha en una monja de un convento de Antequera. Y su paso era por allí. Te lo estoy contando a grandes rasgos. Este Santiesteban, que era el gigolo de aquella época, pues se encapricha en la monja y va a visitarla a menudo, ¿no? Se entera, parece, la familia y mandan a un señor, a un por dinero, para que lo mate, ¿no? ¿Tipo de sicario? Un sicario. Una de las noches que va a visitar a la monja al convento, se tiene que ir por esta zona, pues estamos hablando de Santa Clara, Belén, bueno, aquí hay conventos por toda esta zona, ¿no? Escucha una voz que al pasar por allí le dice: Santiesteban, cuidado que te están esperando porque lo que estás haciendo se entera a la familia. Él mira, va a darte cuenta que aquella zona es una zona que no hay viviendas como ahora lo conocemos, ni mucho menos, simplemente la hornacina con el Cristo, pero no ve a nadie, entiende de que es que como está también mosqueado porque vaya que le hagan algo, pues que eso lo escuchó en su subconsciente, pero que no existía, ¿no? Él, de alguna forma, que ellos lo dejan, lo abandona un poco por miedo, por susto, pero de nuevo recoge otra vez la senda de visitar a la monja y vuelve a escuchar eso otra vez. Y por tercera vez se volvió a escucharlo, no quiso hacer caso y en una de las visitas en la calle Fresca, que es uno de los aledaños, recibe una puñalada y lo mata. Él había estado escuchando y le habían avisado de lo que le iba a pasar, ¿no? El Cristo, esa es la leyenda del Cristo, a grandes rasgos, del Cristo de los Avisos. Después se le atribuyen muchos milagros donde es verdad que la gente
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la noche de los hombros y los misterios. Y esta canción que acabamos de escuchar, bueno, este tema de Profundis Clavadias de Domine, que viene a decir más o menos como desde lo más profundo de ti, exclamo a ti, Señor. Ya explicaremos el porqué de esta canción, donde se ve envuelto un extraño personaje. Yo diría que es un crápula, el crápula de Antequera, digamos, ¿no? Que incluso podía ser pues personaje de muchas historias y alguna novela. Pero como es nuestra, pues no ha habido ninguna novela por el momento. Pero bueno, nosotros con el programa vamos a intentar que no se quede en olvido. Este es una leyenda. El personaje es un tal Tomás de Santiesteban. Estamos hablando pues de 1607, en la Antequera de esta época, y hablamos de una leyenda y un señor, una voz de ultratumba, el señor de los tres avisos, y con nosotros está Chema Lebrón y Loli García, que nos van a hablar de este personaje, de este, digamos, personaje muy peculiar. ¿Verdad, Chema? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo es que esta historia, esta leyenda antequerana, yo no la metería dentro del campo de lo paranormal, la metería dentro del campo de la criminología, del hecho delincuencial más bien. Y de hecho hay otro caso parecido, entre comillas, pero con un resultado más feliz, que no sé, supongo que tú, Ramón y Loli, lo conocéis, que es la leyenda de que acaeció unos 70 y tantos años después, en lo que es la Cuesta de la Paz del Cristo del Nazareno. También en referente a un personaje crápula y enamoralizo de la época, pero digamos que tuvo un mejor fin. Y volviendo un poco al tema, Loli, no sé, ¿qué sabemos? ¿Qué es esta leyenda de los tres avisos en Antequera? ¿Saben? Pues, si yo tengo entendido, más o menos, que en el siglo XVII existía este señor, Tomás de Santiesteban, que creo que era un hidalgo sin título, que trabajaba para los nobles, llevándoles las cuentas y eso. También leí que vivía por la parte del Pósito, la Cuesta Barbacana, más o menos, y que iba todas las noches, era, como has dicho muy bien, un crápula, iba todas las noches por la parte donde está ahora en la calle Obispo, más o menos, que había un barrio que era de prostitutas, un prostíbulo. Y tenía que pasar siempre donde está el convento de las Descalzas, que entonces había un jardín, pero el resto era un arrabal, no había nada, solamente estaba lo que son las iglesias. Y un día, cuando iba a su divertimento, pues llegando donde está ahora el señor de los avisos, para el que no lo sepa, está enfrente del instituto, entre calle Obispo y la placita, y ahí escuchó una voz y que le decía, oye, no vayas, vete para tu casa, que lo que estás haciendo no está bien. Ni caso, y siguió. Al día siguiente volvió a pasarle lo mismo. Oye, no vayas porque vas a tener problemas, vete para tu casa. Ya hasta se asomó detrás de las tapias para ver si había alguien. Nada, así hasta una tercera vez. Y ya a la vez siguiente le salió al camino un hombre emboscado, y le pegó 2 o 3 puñaladas. Y se dice que mientras moría escuchaba el canto de las monjas, que también decía que era raro porque por la hora que era las monjas tendría que estar dormidas, ¿vale? Y ahí se quedó lo del señor de los avisos, y de ahí salió la leyenda. Lo que no entiendo yo, cómo lo relacionaron con el señor. A ver si tú me lo puedes explicar. Porque podía ser lo que ha dicho perfectamente Chema. Pues si era un crápula tendría más de un enemigo por ahí. No, es que no era un crápula, era peor que un crápula. Era un banquero. O sea que... Entonces un banquero del siglo XVII, cuidado, nada que ver con un banquero actual. Era un personaje que se llamaba Tomás de Santiesteban. Era un personaje que venía de judíos conversos, de un marrano, decían en aquella época, cosa importante. Hay que decir que
Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, por ser también de nieta de judíos conversos, tuvo problemas, ¿eh? Y era una santa. Imagínate a alguien que era banquero o usurero y que encima tenía una conducta moral bastante discutible, ¿no, Ramón? Bastante. Bueno, y analizando un poco el personaje, también podemos ver, si hablamos al hilo de los judeoconversos, este hombre es que todo, digamos que era obligatorio, después de la Reconquista y demás, pues que todos, y además lo exigía la Inquisición y demás, que todos los habidos que no practicaran el cristianismo, pues se pasaran al cristianismo, de alguna manera. Y el problema de esta gente es que pues seguían pues con sus prácticas de su religión. Lo hacían para que no tuvieran problemas con la Inquisición, pero ellos seguían ejerciendo, practicando la suya. Bueno, aquí tenemos un problema porque resulta que este hombre pues era muy díscolo y era muy rebelde, y creo que por ahí van también los tiros. Entonces dice, yo no aceptaba las reglas, y el problema es que no era ningún Mindundi, es que era el administrador único de muchas propiedades y capitales de grandes magnates de la época. Es decir, era un tío bastante un hombre bastante bien situado. O sea, que no era ningún personaje bajo del arrabal. Un noble sin título, de hecho. Tenía nobleza, pero no se le reconocía título. Y bueno, es verdad que manejaba, aparte de manejar los negocios legales, hay que tener en cuenta que la Antequera de la época, siglo XVII, Antequera era una ciudad importante, porque después de la Reconquista, después del año 1410, Antequera, y finalmente después de la caída del Reino de Granada en 1492, Antequera había pasado de tener 2.000 habitantes a tener 15.000, que en la época era una auténtica barbaridad, y a ser el eje de comunicaciones entre Málaga, Granada y Sevilla. Y hay que recordar que Sevilla era uno de los puertos más importantes de conexión con lo que llamaban en aquella época la India. Es decir, que mucha mercadería, muchas de las riquezas de América pasaban por Antequera camino a Málaga, camino a Córdoba y camino a Granada, que también era una ciudad importante en la época. Y hay que tener en cuenta que en la ciudad, pues aparte de eso, había un montón de prostíbulos, había mucha afición a los naipes, a los juegos de cartas, y había tabernas de buena y de dudosa reputación a más no poder, porque había mucho tráfico de arrieros, que eran los transportistas de la época, y luego, lógicamente, hombres de negocio, había gente extranjera, había gente de Malta, había gente de Holanda, de los Países Bajos, de Nápoles, porque Nápoles en aquella época era parte de la Corona de España. Y claro, también Ramón y yo habíamos hablado, entre comillas, preparando el programa, de la posibilidad de que este hombre estuviera metido en algún fregado también con la Garduña, que fue una asociación mafiosa, entre comillas, que existió durante algunos siglos, ¿no, Ramón? De hecho, 4 siglos casi, ¿no? Sí, duró mucho. Es que, no, hablaba contigo digamos, antes del programa, porque a mí me sonaba mucho a que este hombre, pues, fuera un ajuste de cuentas, y se aprovechara un poco del libertinaje que tenía para acecharlo, para liquidarlo, porque claro, al manejar tanto poder y tanto dinero, es como, ¿no? Yo me acuerdo mucho al tema de la mafia, pero claro, llevado a este año, ¿no? Al 1607. Hombre, hay que decir que la Garduña, que surgió en el siglo XV en España, llegó hasta el siglo XIX, dicen que es la base de la camorra napolitana. Más mafia que esa quiere, Ramón. Sí, pero hay que entender también que el imperio era grande, o sea, que es que Nápoles nos pertenecía también, hay que decirlo. Entonces, por eso también, pues... Y bueno, volviendo un poquito al tema, dejando un poco atrás el tema histórico, al que volveremos después, para conocer un poco a este personaje, pues también podemos hablar de, pues claro, 3 voces de ultratumba, de no sabe dónde, quién y cómo y por qué, desde la oscuridad, le avisan a este hombre de que abandone el camino de la perdición, del pecado, de la lujuria. ¿Qué creéis que pueden ser estas voces? Porque alguien físico nadie se dijo que le advirtiera. Es el tema. Entonces se le asocia un poco al hilo de lo que decía antes Loli, de por qué se le asocia al Cristo, y es que ese Cristo, al margen de esta historia, es que avisa a los transeúntes, todavía sigue avisando, o te avisa de que tienes algún peligro.
Y yo creo que ahí está la asociación, ¿no?, de la leyenda y el Cristo. Una hornacina que todavía se conserva en la calle del mismo nombre, la calle del Cristo de los Avisos, frente al instituto. De hecho, también había un pub por allí que se llamaba Santi Esteban. O sea que todo... Y además es un pub... A mí me encanta porque es una casa palaciega, así, con un patio muy chulo. Y todo va al unísono, ¿no? Más coincidencias con el tema y por qué se le asoció al Cristo. No encuentro ahora mismo ninguno. No sé si Chema sabe algo. Bueno, yo creo que más o menos fue camuflar un poco la situación. Había muchas leyendas y muchas historias de santos que habían llevado una vida de lujuria, una vida de pecado, y después se habían convertido en fervientes cristianos. Y claro, teníamos esa historia, por ejemplo, Santa Pelagia, que era una actriz famosa en el Imperio Romano, era la actriz porno de la época romana. De hecho, los santos de la época dijeron: esta mujer jamás en la vida, jamás va a obtener perdón de Cristo, y sin embargo Santa Pelagia acabó de eremita en el desierto, purgando todos sus pecados, y llegó a la santidad. O sea, que simplemente porque digamos que Dios, pues a través de un milagro, le abrió los ojos. Se contaban historias. San Agustín mismo, también gran doctor de la Iglesia, también era un personaje de vida indiscutible hasta que recibió una conversión. Pero claro, en este caso en concreto, pues aprovecharon el hecho de la existencia del Cristo, de un Cristo de avisos que ya tenía fama de avisarte de algún peligro, para camuflar el acto. También yo creo que había, aparte de los motivos que ya hemos dicho, económicos, de envidia y tal, también puede que hubiera algún marido despechado por medio, porque este hombre lo mismo estaba en un lupanar que andaba persiguiendo a jóvenes casadas que le gustaran, vamos, directamente, o sea, tentando a Dios y al diablo. O sea. Y claro, pues puede que se metiera en cama ajena no muy adecuada, de la autoridad de la época, del corregidor de la época o de alguna autoridad local, y entonces pues se le quitara de en medio discretamente y se camuflara con una bonita leyenda del Cristo de los Avisos y del intento de conversión que no se consiguió por la maldad, entre comillas, del personaje, vamos. Bueno, no he dicho nada. A mí me gusta sorprender a Chema y a Loli, porque yo he conseguido un testimonio oral donde hay otra versión, que es que la versión, y además está muy bien, porque es que es un señorito de Antequera, coincide, pero es que se enamora o se encapricha, mejor dicho, de una monja antequerana. No se sabe qué convento, pero se enamora de ella, se encapricha, mejor dicho. Yo sí lo sé. Y entonces el problema está en que la familia, que está muy a disgusto con ese hombre, porque resulta que habían ingresado en el convento a esta monja para que cogiera los votos y demás, y ahora va este tío y se enamora de ella y, en fin, o la empieza a soslayar, no sé. Y llega mal la cosa, es que este hombre mete una infiltrada dentro para una alcahueta, para que la convenza a la novicia de que abandone los botes y vaya con él. Y él era casado también, cuidado. Personaje... Podemos retomar, Chema, podemos retomar esa historia de la monja, podemos retomarla ya, porque hemos dado dos pinceladas, tú y yo. Sí. Si tú la tienes más... Yo la tengo, es la primera que te he comentado. Y está si la muerte del tal Tomás de Santi Esteban la tenemos en 1607, esta leyenda es de 1680. Es decir, y ojo al dato, nuestra visión del tiempo no es la misma que de la gente del siglo XVII. Es decir, en los otros 80 años, lógicamente, el mundo ha avanzado muchísimo. El año 1920, por ejemplo... el año 1900 no es lo mismo, o el año 1900 no es lo mismo que ahora, o el año 1940 no es nada parecido al año 2020, por ejemplo. Pero en el siglo XVII, del año 1607 al año 1680, poco había variado. A ver, Ramón, muy poco. ¿Podemos decir que hay una leyenda, o sea, hay dos leyendas que confluyen en una o se han mezclado? ¿Puede ser? No, esta leyenda que tú estás diciendo es un tal Don Luis, que vivía en la zona de calle San Agustín, por cierto. El convento es lo que ahora es la iglesia de Santo Domingo, de la Paz, ¿vale? Y es la leyenda del Nazareno, del arco del Nazareno, de un arco famoso que hay en Plaza San Sebastián. Pero yo creo que ese caso necesitaría explicarlo más a fondo porque tiene mandanga.
Tiene mandanga porque hay por medio una alcahueta, se manda un sicario, no se carga el eso, pero se queda como malherido. Y bueno, yo creo que debemos de contarlo con más calma. Y decirle al público que si no, que no se pierda ninguno de estos capítulos, que se suscriba al canal, porque hablaremos, porque una leyenda nos lleva a otra, y así pues sabremos muchos más datos del tema. Así que no olvidarse de suscribiros y no perdáis ningún tema. Volviendo un poco, te lo digo porque el testimonio es que el protagonista hay una monja de por medio, entonces a lo mismo ha podido ser que se haya mezclado. Muchas veces tenemos casos en que la misma leyenda pues se mezcla, dos leyendas distintas se confunden una con la otra, ¿no? Y además, pero bueno, una cosa más, ¿habéis pensado, Loli, habéis pensado, Ramón, que enlaza con otro programa que ya hemos hecho? Porque si este don Tomás de Santi Esteban ha tomado la precaución de contratar los servicios de un fantasma o de una pantalla, se hubiera librado de alguna puñalada maldad, vamos. Es lo que tiene el misterio, que una cosa se enlaza con la otra. Por eso es tan agradable y por eso a mí me encantan estos temas. Y yo creo que al público también, ¿no? Porque unas cosas explican otras, ¿no? Y bueno, pues, hombre, hablando un poco, me encontré lo tengo aquí apuntado, es una revista de hidalguía que escribió Vicente Cárdenas y Vicente, que era un cronista. Es un documento de 1979, se editó en Madrid, ¿vale? Es sobre los reglamentos de militares, maestranza y todo más. El caso es que, para que vieras que este Tomás Santi Esteban no era ningún mindundi, aquí había un interés grande en hacer una especie, lo que se llama maestranza, pero no tiene nada que ver con el tema de tauromaquia. Es decir, la maestranza eran como unos organismos o grupúsculos o entidades, no diría secretas, pero sí muy, muy, muy elitistas, donde los nobles tenían una serie de privilegios que pedían al rey, bajo cédula, para utilizar cualquier tipo de armas que hubiera en la época. Es decir, una orden militar. Exactamente. Pero muy... Un pequeño ejército especializado, más bien, por llamarlo de alguna manera. Muy privado, no todo el mundo podía acceder a él. Ten en cuenta que eran como una especie se utilizaban artes a caballo militar, se utilizaban espadas, todo tipo de armas blancas y también armas de fuego. Bueno, sí, ¿vale? tiene que ver con lo taurino, y es que las reales maestranzas que hoy conocemos derivan de ahí. Deriven de ahí, de esas antiguas órdenes. Entonces, tras la Reconquista, pues los nobles de Antequera, el nombre es muy pintoresco. Suena a risa, pero yo lo voy a decir porque históricamente se llaman las follas. Las follas echaban un animal, un toro, y los caballeros lo mataban a lanzazos, con espadas, eso era muy peculiar en Antequera. Pero bueno, eso se perdió en el tiempo. Y hubo dos señores, dos ricos de Antequera, que tenían muy buena mano con el rey, y presentan ante Felipe V pues una cédula, una especie de petición en la cual querían su pequeña maestranza o grupo militar en Antequera, diciéndole porque era necesario, porque podían defenderlo en un momento y tenían que estar diestros en las armas. Era un grupúsculo, le mandaron al rey la cédula. El rey, bueno, pues parece ser que le hizo un guiño, es decir, les concedió para que pudieran tener armas y poder todo tipo de privilegios. Pero por lo que se ve, hubo un problema con el corregidor de Antequera. Es decir, que ni jamás tendrían ese grupo armas ni podrían utilizar para aprender arte de la guerra. Entonces, desde ahí pues no se sabe, pero el documento está y desapareció ese organismo, esas maestranzas antequeranas. Es que la historia de Antequera es muy convulsa en ese sentido. De hecho, la tranquilidad, entre comillas, en Antequera, tranquilidad digo de orden público, lleva desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días prácticamente, porque en la época por ejemplo, de nuestro personaje más famoso, entre comillas, el Pollo Romero Robledo, que llegó a ser ministro de Gobernación, equivalente a ministro de Interior, las mismas cofradías tan santas y bonitas que tenemos hoy, como era la Paz del Socorro, dirimían sus disputas a tiro limpio. Ojo al dato, a tiro limpio. Y se tenía que mandar tropas para contener cualquier pequeña disputa que se producía en la ciudad de Dejí.
claro, el corregidor no quería contar con una especie de grupo de mercenarios de élite aquí montado, porque ya de por sí bastantes problemas tenía para mantener el orden público en una ciudad donde, de hecho, el hecho de haber arrieros, ten en cuenta, todo arriero que se iba armado, lógicamente todos llevaban una navaja, ¿para qué? Para que si las bestias se le enganchaban, se le caía una bestia, podés cortar los arneses de la misma, y era una herramienta de su trabajo, que lógicamente no solo utilizaban en su trabajo, utilizaban en las disputas tabernarias que tenían cada noche, o en las disputas en las posadas. Los nobles no era raro, ¿no? Era completamente raro encontrarse un noble desarmado. Lo más normal es que debajo de la capa y el embozo pues fueran en plan a la triste, es decir, como habéis visto las películas o habéis leído la novela de Arturo Pérez Reverte, El capitán a la triste, ¿no? Toledana, puñal y el que podía pistolón o trabuco directamente, vamos. Claro, se aprovechaba eso de que de noche era una época que hasta la época de Carlos III, que se empezó a legislar, y conté con eso, hubo un motín, el motín de Esquilache, pues la moda en España era ir con capa ancha y sombrero a la ancha, y debajo de la capa pues llevar prácticamente un arsenal de todo tipo de armas y de artificios. Y lógicamente, pues problemas de orden público había muchísimos. Y en horas de madrugada, como la que nos ocupan del caso de Tomás de Santisteban, más todavía. Vamos, era raro la noche que no había alguna víctima o algún altercado en una ciudad tipo Antequera, es una ciudad como una ciudad grande, como Sevilla, la Sevilla o la Granada de la época. Y claro, el corregidor lo último que quería era un grupo de ciudadanos, entre comillas, por muy dignos que fueran, armados, metidos en todo el fregado también. Bueno, armados y que podían adiestrarse en el uso de las armas, de todo índole, incluso podían, en los días festivos dedicados a santos, podían, vamos a decir, corrida de toros no, pero bueno, hacían que la iglesia les condonara, digamos, o les pasara por alto el hecho de que podían sacrificar animales a lanzazos en esos días. Tal era la disposición de esa cédula, y sobre todo tener armas y saber utilizarlas y adiestrarse, en fin, yo lo veía un poco curioso. Eran dos ricos de Antequera, dos muy conocidos del rey, porque tenían alguna historia tenían digamos de conocimiento, ¿no? Y entre ellos estaba Santisteban después de la asamblea. O sea que, hombre, fíjate. La Antequera, de hecho, recordando cosas que pasaron en ese año 1607 en Antequera, ¿recuerda, Ramón, que se empezó a construir el convento de los Remedios en ese año, después de las muchas disputas que hubo? Fue en el año de 1607 cuando comenzaron las obras en la actual ubicación. Pues que había había mucho dinero en la ciudad, se estaban construyendo obras civiles, se construían obras religiosas, y ya te digo, y es normal que... Y ya te digo, donde hay dinero legal, pues lógicamente también hay todo movimiento de dinero ilegal de todo tipo. Y bueno, yo ya te digo, me reitero en que, digamos que se disfrazó, entre comillas, de hecho paranormal o la historia de este hombre, y que hay otros intereses que probablemente, dado el tiempo que ha pasado, pues no lo vamos a descubrir nunca. No es que haya algún legajo en el Pósito que no hayamos tenido acceso y que bueno, nos cuente realmente la historia, que tampoco creo. Yo creo también que en esa época había gente, igual que los hombres se metían a curas, porque eso era, la familia tenía que haber un militar, un cura y así, pues, o mal de amores, y entonces la obligaban a coger votos. Y si, como tú dices, metieron una alcahueta, lo mismo ella también estaba compinchada con él. Y la familia se lo quitó del medio. Es posible también. El tema de las monjas o las novicias que metían, eso es otro programa. Porque ese hecho de que las monjas, las familias potentadas, siempre había... el primogénito era... o metían una orden religiosa. No, el primogénito heredaba, el segundo iba para el ejército y el tercero iba para cura, vamos. Exactamente, siempre, ¿no? Y las monjas, pues, hay mucha gente que bueno, las familias metían a la niña monja y demás. De hecho, la que no se bien cazaba, y bien cazar era con 12 o 13 años, ya sabía que iba de cabeza para el convento, vamos. Entonces, bueno, pero eso explicaría el hecho de cosas que vamos a explicar en el programa en el futuro, ¿no? Pues de ahí salen muchísimas leyendas y muchas historias también muy interesantes. Bueno,
Pero esa voz, esa voz que este hombre le advertía de su muerte, esa preconición, ¿de dónde venía? ¿Qué era aquello? Pues no se sabe, la verdad. Puede ser que fuera un aviso paranormal, un aviso desde el otro lado, quién sabe, pero claro, las circunstancias de la muerte, de los datos que conocemos, y luego el hecho de que había una cosa que tú dices, bueno, es que las monjas de noche, no, había una cosa que era vísperas, dependiendo de la época religiosa, del calendario religioso, había época en que las monjas sí cantaban Te Deum de noche, ¿eh? Si había vísperas o había novenas. O sea que ya depende, no recuerdo, creo que era en octubre de 1607 la fecha de fallecimiento de este señor, pero no recuerdo, dependiendo del calendario litúrgico, puede que hubiera una víspera o hubiera una novena, y que muy probablemente si era octubre, aunque ya la patrona de la ciudad no sé si estaba a punto de cambiar, era la Virgen del Rosario, que es el 8 de octubre. Puede que hubiera novenas en honor de la Virgen de Rosario, y las monjas, es verdad, que estuvieran a alta hora de la noche cantando porque tuvieran una novena en honor a la patrona, a la que todavía en aquella época era patrona de la ciudad, que luego pasó a ser la Virgen de los Remedios. ¿Sonaría el coro de monjas para que no se escuchara el alboroto de un posible asesinato, o estaba ya todo premeditado? ¿Puede ser? O no se recoge, ¿eh? O simplemente el asesino en cuestión, que puede ser bastante profesional, aprovechó el momento y dijo, ahora es la mía, ahora que está el ruido, no el ruido, sino el sonido de las monjas cantando y tal, y probablemente acompañadas de órganos y tal, pues le meto a la puñalada y nos escucha la trifulca, caso de que el tal Tomás de Santiesteban se defendiera, cosa que tampoco sabemos. Aunque debemos de suponer que metiéndose en tantos jaleos debía ser también ducho en el manejo de armas y peleas, vamos. No, y además administrando tanto capital, tanto dinero de la gente, yo creo que tendría que tener una guarda o algo, ¿no? Es que estaba solo. Hombre, guarda no creo, porque ya te digo, como se le acusa que tenía una aventura sexual, no se sabe de qué tipo. Y yo creo que en este caso no iba para el lupanal, porque si iba al lupanal puede que, como tú bien dices, hubiera llevado escolta. Pero si iba a una casa ajena a consolar a la mujer de otro, pues probablemente fuera solo, pero que no debía de ser una perita en dulce este señor, ¿eh? Este señor, si se manejaba en esos ambientes, yo creo que el uso de la toledana y de la faca, fijo, vamos. O una posible malversación de fondos, que se quedara con dinero que no le correspondía, o que había sido mal utilizado o mal gastado, puede ser, ¿no? A lo mejor nunca lo sabremos, hombre. La historia, a mí, la versión más antigua, digamos, que es de Don Trinidad de Rojas, en leyenda, pues no dice nada de esto, está todo, pero bueno, son indagaciones que hacemos nosotros. Yo sinceramente, una malversación, yo creo que lo hubieran acusado, porque el hecho de ser judío converso, como para ser más ejemplarizante, lo hubieran enjuiciado y lo hubieran enviado con la Inquisición probablemente, y si hubiera comido o cuerda de preso a la galera, o lo hubieran ejecutado directamente y hubiera sido ejemplarizante. No lo hubieran liquidado civilinamente, hubiera sido en público, ¿eh? Sinceramente, para dar ejemplo, yo creo, ¿eh? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, porque en esa época se hacía mucho hincapié en lo de cristiano converso y lo que decían los demás, judíos viejos. Y entonces a los conversos poder llegar a tener un trabajo o un oficio por encima de un cristiano viejo, pues estaba muy mal visto. De hecho, a raíz de ahí creo que es cuando empezaron a querer expulsar a los judíos. Entonces, más de uno lo tendría enfilado. Bueno, los judíos lo habían expulsado ante una célula de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que, claro, los judíos en la España anterior a los Reyes Católicos eran los banqueros, tanto de los reinos árabes como de los reinos cristianos. ¿Qué hicieron? Pues los que se pusieron demasiado farrucos, pues nada, se fueron. De hecho, hay muchas familias sefardí, entre comillas, que se negaron a renunciar a su fe, que aún hoy en Anatolia, en la zona de Turquía, en Tierra Santa, andan y encuentran lo que son hay apellidos Pérez. Hubo un político famoso sefardí que era Simón Pérez, llegó a ser primer ministro de Israel. Bueno, pues esa familia aún hoy, en el Magreb también hay algunas, aún hoy tienen las llaves de sus casas de Toledo, con intención de reclamarlas. No creo que tengan mucho éxito 500 años después, pero bueno,
ahí está la tradición que tienen, ¿no? Pero, sin embargo, los que quedaron, pues como muy bien ha explicado el Ramón, se convirtieron. Pero claro, se convirtieron, pero en el año 1600 llevaban convertido una o dos generaciones. Ya te digo que la misma Santa Teresa de Jesús tuvo problemas y poco más y va a parar a la Inquisición, ¿eh? Y es santa y doctora de la Iglesia. Y sin embargo, en su época estuvo bastante cuestionada, ¿eh? Y además no abandonaban su religión primaria, ¿eh? Lo hacían porque temían por su vida y por su integridad física, pero ellos decían que sí, que creían en Dios, pero también creían en Alá o Es que creían, en el caso, por ejemplo, de los judíos que creían en Dios, que en realidad los judíos, la única diferencia es que los judíos manejan más el Antiguo Testamento y el Nuevo no les hace gracia. Pero en teoría no les costaba mucho trabajo, y tú ten en cuenta que aún hoy tampoco tenían mucho problema. Es decir, se sabía la liturgia mejor, incluso la Torá que el Antiguo Testamento se las sabía mejor que algunos sacerdotes católicos. Pero por no hablar, Loli y Chema, de las religiones paganas. Sí, somos muy cristianos, pero nuestro paganismo. Ahí de ahí mandanga, y aquí más, porque aquí con nuestros monumentos megalíticos y alguna historieta algún día. Es que tenemos tantos temas que tocar. ¿Alguna historieta de allí por atrás? ¿Eh? ¿Alguna historieta de allí por atrás? Ramón? Mira cómo se ríe, cómo la sabe. Todo muy interesante, todo muy, muy cautivador, ¿no? Y bueno, si queréis, pues si tenéis algo más que aportar al tema, si no, pues os pido un titular último, a ver qué pudo ser esto, porque claro, esto da para una novela, ¿eh? Sobre todo. Bueno, un titular, Loli, un titular. Siendo un poquillo peliculero moderno, Antequera confidencial. Porque yo lo pondría, ya te digo, lo arrimo más al lado de la criminalidad que al lado de lo paranormal. Aunque ya te digo, tenemos la duda de las voces. Las voces puede que si fueran avisos desde el otro lado para que este hombre se enmendara. ¿Quién sabe? Pues yo diría que piense lo que hace antes de actuar. Porque vaya que te pase algo parecido. Y si lo oyes, haz caso. Pues sin más premura, sin más premisa, pues vamos a finalizar el programa, convidándonos a otro programa venidero, donde hablaremos de temas mistéricos, de leyendas, de lo que no se suele contar y que no nos gustaría que desapareciera, porque estas historias son fantásticas, ¿no? Y hasta pues la próxima semana. Muchas gracias por todo, muchas gracias Loli y Chema. No olvidéis suscribiros y hagamos fuerte este canal, porque está teniendo mucho éxito y la verdad que a la gente le está gustando mucho. Ya nos están pidiendo más temas y os insto a que nos pidáis temas de tocar, y con mucho gusto lo haremos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Ha 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 ha!